Esa noche, mientras mi esposo brindaba con su amante en un restaurante, yo sostenía en mis manos algo que pondría su mundo de cabeza, los resultados de una prueba de ADN. Aquello revelaría una verdad que lo dejaría paralizado por primera vez. Pero antes de contar cómo sucedió todo, cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Me llamo Patricia, tengo poco más de 40 años y fui curadora de arte. Durante 17 años viví como la esposa perfecta de Ricardo, un médico, padre de nuestros 2 maravillosos hijos. Éramos la pareja ideal, con nuestro apartamento de lujo y una imagen de éxito inquebrantable. Ricardo siempre me elogiaba en público, diciendo que yo era su inspiración. Y yo, ingenua, lo creía. La sonrisa no salía de mi rostro cuando me acerqué a la mesa del restaurante Villa Toscana, donde mi esposo Ricardo celebraba con su nueva compañera. 17 años de matrimonio habían terminado con una firma fría en unos papeles de divorcio, pero la verdad que yo llevaba en ese sobresellado lo cambiaría todo para siempre. El ambiente elegante, con sus luces suaves y música italiana de fondo, parecía el escenario perfecto para el final de una obra teatral que yo misma había dirigido en los últimos meses. «Felicidades por tu libertad», murmuré, colocando el sobre la mesa de mármol, donde él brindaba con champán francés. «Pensé que te gustaría saber esto antes de planear definitivamente el futuro». Su expresión de satisfacción se desvaneció cuando leyó el encabezado. Resultados de prueba de paternidad. Laboratorio Genitech. El descubrimiento que selló el destino de mi matrimonio no fue un grito ni una discusión épica, sino un momento de silencio absoluto que me congeló por dentro. Era un jueves lluvioso de marzo, a las 2:30, cuando mi mundo se desmoronó silenciosamente. Las gemelas Isabela y Sofía estaban en el colegio, cursando el primer año de bachillerato, y nuestro hijo menor, Mateo, de 12 años, estaba en natación. Yo estaba organizando el armario de Ricardo, una tarea que hacía religiosamente con cada cambio de estación, cuando noté una carpeta médica medio escondida entre sus trajes italianos. El cuero marrón estaba desgastado en los bordes, como si fuera manipulada con frecuencia. No era común que trajera trabajo a casa. Ricardo siempre hacía cuestión de mantener su vida profesional y personal separadas, o eso creía yo. Mi curiosidad se despertó de inmediato. Al abrir la carpeta, encontré historiales de pacientes de la clínica de fertilidad donde él trabajaba desde hacía más de una década. La clínica Esperanza era muy reconocida en la ciudad, y Ricardo era considerado uno de los mejores especialistas en reproducción asistida de la región. Pero una ficha en particular captó mi atención de forma casi magnética. Camila Herrera, 28 años. Tratamiento FIV. Observaciones especiales del Dr. Ricardo Mendoza. Lo que me hizo temblar no fueron los datos médicos técnicos, sino las anotaciones manuscritas al margen, escritas con la letra familiar que conocía tan bien después de tantos años. Proceso concluido con éxito. Paciente demostró gratitud excepcional. Agendar consultas de seguimiento en horarios reservados después de las 18 horas. También había un número de teléfono personal anotado en rojo, subrayado 2 veces. Mi mente racional intentó desesperadamente encontrar explicaciones profesionales inocentes para esas anotaciones. Tal vez era solo un caso médico complejo que requería atención especial. Tal vez la paciente tenía horarios complicados que exigían flexibilidad, pero mi instinto de mujer, afilado por 17 años de matrimonio, ya sabía la verdad que mi corazón se negaba a aceptar. Con las manos temblorosas, fotografié cada página de ese expediente con mi celular, asegurándome de capturar cada detalle, cada anotación sospechosa. Volví a colocar todo exactamente como estaba, con cuidado de no dejar rastro de mi descubrimiento. Mi experiencia como gestora de proyectos, antes de dedicarme por completo a la familia, me enseñó a documentarlo todo meticulosamente. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente tras alegar un cansancio extremo por una cirugía compleja, esperé hasta estar segura de que dormía profundamente. Sus ronquidos suaves me daban la certeza de que no se despertaría fácilmente. Tomé su celular de la mesa de noche, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que él lo escuchara. La contraseña era la fecha de nuestro matrimonio, 15 de septiembre de 2007. Irónico, considerando lo que estaba a punto de descubrir. Mi mano temblaba mientras digitaba los números que representaban lo que yo pensaba que era el inicio de nuestra historia de amor.
Lo que encontré en los mensajes confirmó mis peores temores de una forma que jamás podría haber imaginado. Cientos de conversaciones con Camila Herrera a lo largo de 8 meses, comenzando como consultas de seguimiento formales y evolucionando gradualmente hacia declaraciones de amor apasionadas y planes detallados de futuro. Mi amor, no puedo esperar a que empecemos nuestra vida juntos, escribió ella en un mensaje reciente. ¿Tu esposa sospecha algo? ¿Ya hablaste con ella sobre el divorcio? La respuesta de él me cortó como una navaja afilada. Patricia vive en su propio mundo de domesticidad. Ni siquiera nota que no nos tocamos hace meses. Solo estoy esperando el momento adecuado para salir de esta prisión sin causar mucho drama. También tengo que pensar en los niños, ¿lo entiendes? Seguí leyendo, hipnotizada por el horror, descubriendo detalles íntimos de cómo mi esposo planeaba nuestra separación mientras yo organizaba cenas para impresionar a sus colegas médicos. Ella es una buena madre, escribió. Pero nuestra conexión murió hace años. Contigo me siento vivo otra vez. Tú entiendes mi pasión por la medicina, mi dedicación a los pacientes. Ella solo se queja de que paso demasiado tiempo en el consultorio. Cada palabra era una puñalada, no solo por la traición, sino por la frialdad con la que describía nuestra vida juntos, como si fuese una carga que llevaba por obligación. Lo que más me chocó fue descubrir que Camila no era simplemente una paciente cualquiera. Era una mujer que había luchado contra la infertilidad durante años, pasando por múltiples tratamientos fallidos en otras clínicas antes de llegar a la Clínica Esperanza. Sus mensajes revelaban una profunda vulnerabilidad, una desesperanza que Ricardo había explotado sistemáticamente. «Tú fuiste mi milagro», escribió ella. «Después de tantos años intentando ser madre, no solo me diste esperanza, me diste amor. No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste por mí». La respuesta de él me heló la sangre. «Ya me agradeciste de todas las formas posibles, mi querida, y seguirás agradeciéndome por el resto de nuestras vidas». Devolví el teléfono exactamente al lugar donde estaba, mi mente procesando furiosamente las implicaciones de lo que había descubierto. Pasé toda la noche despierta, acostada al lado del hombre que había sido mi mundo durante 17 años, observando su respiración tranquila mientras mi vida se derrumbaba silenciosamente. Repasé nuestra historia juntos como una película en cámara lenta, buscando señales que había ignorado, momentos que deberían haber despertado mis sospechas. Las cenas canceladas de último minuto, las llamadas urgentes durante nuestros pocos momentos íntimos, la distancia creciente que yo había atribuido al estrés de su carrera en ascenso. Ricardo Mendoza, reconocido especialista en fertilidad, el hombre que realizaba milagros para parejas desesperadas, también era mi esposo desde hacía 17 años. Irónicamente, yo había sido una de sus primeras pacientes. Lo conocí cuando aún era residente y yo luchaba por quedar embarazada de nuestro primer hijo. Recordé cómo él había sido mi héroe en aquella época, mi salvador personal, el hombre que me dio la familia que tanto deseaba. Me trató con una dedicación que parecía especial, programando consultas fuera del horario habitual, ofreciéndome apoyo emocional cuando otros médicos eran fríos y técnicos. Nuestro romance comenzó lentamente, construido sobre la gratitud y admiración que sentía por él. Ahora me preguntaba si toda esa historia no había sido más que el primer ensayo de un patrón que repetiría con otras pacientes vulnerables. A la mañana siguiente, confronté a Ricardo en nuestra cocina espaciosa, el mismo lugar donde planeábamos el futuro de nuestros hijos durante desayunos en familia. Las paredes amarillas que había pintado con tanto cariño parecían burlarse de la falsedad de nuestra vida doméstica. ¿Estás acostándote con Camila Herrera?, pregunté sin rodeos, colocando una taza de café frente a él, como lo hacía cada mañana desde hacía 17 años. Él casi se atragantó con el primer sorbo. Sus ojos oscuros se abrieron con una sorpresa genuina. ¿Cómo tú? Patricia, ¿puedo explicarlo? No necesitas explicar nada complicado. Solo quiero la verdad simple. Suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello gris, que yo siempre había considerado distinguido, como si sintiera alivio al confesar finalmente. Sí, estoy con ella. Y no es solo físico, Patricia. La amo de verdad. Ella me entiende de una forma que tú nunca pudiste, ni siquiera te interesaste en hacerlo. Su brutal honestidad me sorprendió. Era tu paciente, Ricardo. Abusaste de la posición de confianza que ella depositó en ti. No fue así.
No reduzcas nuestra relación a eso. Nos enamoramos de forma natural, orgánica. Esas cosas pasan, Patricia. No se planean. Hablaba con una convicción que me asustó, como si realmente creyera que había sido víctima de un amor inevitable. Quiero el divorcio, continuó, ajustando la corbata que yo misma había elegido para la noche anterior. Camila está embarazada de 3 meses y planeo casarme con ella en cuanto todo esté resuelto legalmente entre nosotros. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento por varios segundos. ¿Embarazada? Ella estaba en tratamiento de fertilidad por años. Sí, y finalmente funcionó. Vamos a ser padres juntos. Hablaba con una alegría genuina que no veía en su rostro desde hacía años. Tengo la edad suficiente para saber lo que quiero, Patricia. A los 48 años, ya no puedo seguir perdiendo tiempo fingiendo sentimientos que no existen. Salió hacia el trabajo, dejándome sola entre los escombros de nuestra vida, prometiendo que hablaríamos sobre los detalles prácticos cuando regresara. El divorcio avanzó con una rapidez que me sorprendió. Ricardo quería deshacerse de mí lo más rápido posible, ofreciéndome un acuerdo financiero aparentemente generoso para acelerar el proceso. Sus abogados, un equipo costoso y eficiente, insistían en que firmara cuanto antes, alegando que la oferta podría retirarse si tardaba demasiado en decidir. El doctor Mendoza está siendo más que justo, repetía su abogado principal, un hombre elegante, de traje costoso. Podría haber solicitado la división de bienes, pero prefiere dejarle la casa a usted y a los niños. Es una muestra de buena voluntad. Pero algo me incomodaba profundamente sobre toda esa situación. Durante nuestros primeros años intentando concebir, recordé cómo Ricardo siempre insistía en que usáramos únicamente tratamientos tradicionales, evitando la fertilización in vitro. Vamos a intentar métodos más naturales primero, decía con su voz médica autoritaria. La FIV debe ser el último recurso, solo cuando todas las demás opciones hayan fallado. Es un procedimiento invasivo y no queremos someterte a eso innecesariamente. Ahora, Camila había quedado embarazada fácilmente con el mismo tratamiento que él me había negado años atrás, alegando riesgos y complicaciones. Decidí buscar a la doctora Elena Vázquez, una antigua colega de Ricardo que había dejado la clínica Esperanza en circunstancias misteriosas hacía 2 años. Encontré su contacto tras una búsqueda cuidadosa en redes sociales médicas. Ella dudó en recibirme cuando llamé. Su voz sonaba cautelosa y preocupada. Señora Mendoza, no sé si es apropiado que conversemos sobre asuntos relacionados con su esposo. Pero cuando mencioné mi proceso de divorcio y las circunstancias sospechosas que había descubierto, aceptó a regañadientes conversar conmigo. Hay algo que usted necesita saber, dijo finalmente. Pero no puedo hablar sobre eso por teléfono. Tenemos que vernos en persona. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, lejos del área médica donde Ricardo era bien conocido. Elena parecía mayor de lo que recordaba, más cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de noches mal dormidas. Patricia, imaginé que algún día vendrías a buscarme, dijo con un suspiro profundo, revolviendo nerviosamente el azúcar de su café. Hay algo que necesitas saber sobre Ricardo y sobre los tratamientos que realiza. Algo que me costó mi carrera, mi reputación y casi mi cordura. Lo que Elena me reveló en los siguientes 40 minutos destruyó por completo mi percepción de la realidad. En la clínica Esperanza existía un esquema sistemático de fraude en tratamientos de fertilidad que funcionaba desde hacía más de una década. Médicos sin escrúpulos, liderados por Ricardo y el director de la clínica, el doctor Augusto Morales, manipulaban resultados, usaban material genético de donantes no autorizados y, en algunos casos, reemplazaban muestras sin el conocimiento de los pacientes. Ricardo no es solo un médico infiel, me explicó, su voz baja y urgente. Él es el cerebro detrás de una red compleja que se lucra con la desesperación de parejas infértiles. Manipulan tratamientos, cobran por procedimientos innecesarios y, peor aún, usan material genético inadecuado o no consentido. Pero nuestros hijos nacieron con tratamientos naturales, protesté, sintiendo que el mundo comenzaba a girar. No hicimos FIV, no usamos donantes. Ricardo siempre fue muy claro con eso. Elena me miró con una expresión que mezclaba compasión y urgencia. ¿Estás absolutamente segura de eso?
Porque los registros que logré salvar antes de salir de la clínica muestran algo muy distinto. Abrió una carpeta discreta y me mostró copias de historiales que había guardado en secreto, violando protocolos médicos porque creía que era lo correcto. Mi nombre estaba allí, en documentos que nunca había visto, junto con registros de procedimientos que no recordaba haber autorizado ni siquiera discutido. Inseminación artificial disfrazada de tratamiento hormonal, explicó Elena pacientemente, señalando códigos médicos que yo no entendía. Tú pensabas que solo estabas recibiendo medicamentos para regular tu ciclo y estimular la ovulación, pero en realidad estabas siendo sometida a inseminación artificial con material genético de donantes cuidadosamente seleccionados. Me mostró fechas específicas, horarios de procedimientos que coincidían con consultas que yo apenas recordaba como chequeos rutinarios. La revelación me dejó sin aliento, como si alguien hubiese absorbido todo el oxígeno del café. Eso significa que mis hijos, probablemente no sean hijos biológicos de Ricardo, y posiblemente ni míos. Elena asintió con la delicadeza de alguien que comprende la magnitud de lo que está revelando. Tenemos sospechas fundamentadas de que él usaba esta técnica regularmente con esposas de colegas médicos por razones que aún no comprendemos del todo. Puede ser por control, por experimentación o simplemente por una perversión psicológica que solo él puede explicar. Me entregó una carpeta gruesa con documentos cuidadosamente organizados. Aquí hay otros casos documentados, dijo. Otras familias que pasaron por lo mismo sin saberlo. No estás sola en esto, Patricia. Sabemos de al menos 20 familias que fueron víctimas del mismo esquema. Pasé las páginas con manos temblorosas, reconociendo nombres conocidos, esposas de médicos, enfermeras de la clínica, incluso algunas periodistas que habían hecho reportajes positivos sobre el trabajo de Ricardo. ¿Por qué esposas de personas específicas? Pregunté. Control, respondió Elena. Cuando tú crías hijos usando material genético que tú mismo eliges, tienes un secreto sobre cada familia. Es una forma de chantaje potencial, una garantía de que nadie va a cuestionar tus métodos ni denunciar tus prácticas. Sentí que el mundo se desmoronaba completamente a mi alrededor. 17 años de matrimonio, 3 hijos que amaba más que a mi propia vida, una existencia entera construida sobre mentiras elaboradas y manipulación médica. Ricardo no solo me había traicionado con una paciente, había falsificado la propia concepción de nuestra familia, transformando nuestra vida en un experimento controlado. ¿Por qué haría eso conmigo? Pregunté, aún tratando de procesar la magnitud de la información. Especialmente conmigo, que era su esposa. Quizás precisamente porque eras su esposa, respondió Elena, pensativa. Representabas la prueba final de su sistema. Si lograba engañar completamente a la persona más cercana a él, si podía crear una familia entera basada en mentiras sin que su propia esposa sospechara, entonces habría probado que su método era infalible. Hizo una pausa, observando mi reacción. O tal vez simplemente no podía resistir la tentación de ejercer control total sobre su propia vida doméstica. Algunos hombres tienen una necesidad psicológica de controlar todo a su alrededor, incluida la genética de sus propios hijos. Esa noche, volví a casa y miré a mis hijos con ojos completamente diferentes. Isabela y Sofía, las gemelas de 15 años, estaban haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Tan inteligentes, tan llenas de vida, con personalidades distintas que siempre me llenaron de orgullo. Isabela, más extrovertida y artística, soñaba con ser arquitecta. Sofía, más introspectiva y analítica, quería estudiar medicina como su padre. Mateo, de 12 años, estaba viendo televisión en la sala, con su sonrisa traviesa y energía inagotable, haciendo que la casa se sintiera más viva. Los amaba con cada fibra de mi ser, pero ahora cuestionaba todo sobre nuestra familia. Sus características físicas, que siempre había atribuido a la genética compleja de 2 familias, sus personalidades únicas, sus habilidades específicas, nada de eso venía de Ricardo o de mí. La genética de nuestra familia era una mentira completa. Observé a Isabela dibujando distraídamente mientras estudiaba, un talento que ninguno de los dos poseía. Sofía siempre había tenido una facilidad natural con las matemáticas que superaba tanto a Ricardo como a mí. Mateo tenía una coordinación atlética excepcional que no se explicaba por nuestra herencia genética.
Decidí contratar a un investigador privado para examinar más profundamente el pasado de Ricardo y sus prácticas en la clínica. Encontré a Roberto Silva a través de una recomendación discreta de mi abogada. Él estaba especializado en fraudes médicos y tenía experiencia con casos complejos. Casos como este son más comunes de lo que la gente imagina, me explicó durante nuestra primera reunión. Médicos en posiciones de poder a veces desarrollan complejos de Dios, especialmente en áreas como fertilidad, donde lidian con el milagro de la vida cada día. El informe que Roberto me entregó 3 semanas después fue aún más impactante de lo que imaginaba. Ricardo había sido denunciado informalmente varias veces por prácticas cuestionables a lo largo de los años, pero las investigaciones siempre eran archivadas misteriosamente antes de llegar a conclusiones definitivas. Tenía conexiones políticas y financieras poderosas que lo protegían, miembros del Consejo Médico Regional, directores de hospitales influyentes, incluso algunos jueces que habían sido sus pacientes, o pacientes de sus esposas. Peor aún, descubrí que Camila no era su primera paciente amante. Había un patrón cuidadosamente documentado por el investigador. Ricardo seducía a mujeres vulnerables que buscaban tratamiento de fertilidad, prometía resultados milagrosos cuando otros médicos habían fallado, y luego las abandonaba cuando se cansaba o cuando ellas comenzaban a hacer preguntas inconvenientes. Es un depredador sistemático, me explicó Roberto. Usa su posición de médico y la vulnerabilidad emocional de sus pacientes para crear relaciones que satisfacen tanto su ego como sus necesidades físicas. El investigador también descubrió algo que me heló la sangre. Ricardo mantenía registros detallados de todos los procedimientos fraudulentos que realizaba, guardados en una computadora personal encriptada en su despacho privado. Era como si coleccionara trofeos de sus manipulaciones, documentando cada caso con la precisión de un científico registrando experimentos. Es puro narcisismo, explicó Roberto. Cree que es tan inteligente que nunca será descubierto. Así que lo documenta todo para poder admirar su propia genialidad. Entre los documentos que Roberto logró obtener mediante un contacto dentro de la clínica, encontré mi propio caso descrito en términos clínicos y fríos. Patricia Mendoza, esposa del médico. Procedimiento realizado con éxito, utilizando material genético del donante número 247. La paciente no posee conocimiento del procedimiento real. Resultados excepcionales para fines de estudio conductual. Observar desarrollo de los niños y reacción de la madre a lo largo de los años. Caso ideal para análisis a largo plazo sobre aceptación inconsciente de paternidad fraudulenta. Yo era un experimento para él, una cobaya humana en sus juegos perversos de control y manipulación. Había estudiado mi reacción, documentado mi comportamiento, observado cómo criaba hijos que no eran biológicamente míos ni suyos. Durante 17 años, recopiló datos sobre nuestra familia como si fuéramos ratas de laboratorio. La frialdad científica con la que describía nuestra vida íntima me provocó náuseas físicas. Fue entonces cuando decidí que no sería solo una esposa traicionada buscando venganza emocional. Sería una mujer decidida a buscar justicia, no solo para mí, sino para todas las familias que habían sido víctimas de ese esquema elaborado. Primero, recogí discretamente muestras de ADN de mis hijos, cabellos de sus cepillos, saliva de vasos que habían usado, y también de Ricardo, utilizando un cepillo de dientes que había dejado en el baño de la suite principal. Envié todo a 3 laboratorios diferentes, asegurándome de que los resultados fueran incuestionables. La espera de 2 semanas fue tortuosa. Durante ese tiempo, mantuve la rutina normal, preparaba comidas, ayudaba con tareas escolares, asistía a reuniones académicas, todo mientras mi mente procesaba la magnitud de la situación. Los resultados llegaron un martes gris de abril. Todos confirmaban la misma verdad devastadora, probabilidad de paternidad del 0% para los 3 hijos. Ricardo no era el padre biológico de ninguno de ellos, exactamente como Elena había anticipado. Con las pruebas genéticas en mano, busqué al Dr. Ramírez, fiscal público especializado en crímenes médicos. Su reputación de integridad y eficiencia era conocida en toda la comunidad médica. Esto es un caso muy serio, me dijo después de examinar cuidadosamente toda la documentación que yo había reunido. Estamos hablando de fraude médico sistemático, violación de la confianza, falsificación de documentos médicos y posiblemente delitos contra la dignidad humana. Pero para construir un caso sólido, necesitamos más pruebas y,
sobre todo, más víctimas dispuestas a testificar. El doctor Ramírez me conectó con otras familias que habían pasado por situaciones similares. A través de una red cuidadosa de contactos, descubrí que éramos docenas de víctimas del mismo esquema elaborado. Se organizaron reuniones discretas, se recolectaron testimonios, se compilaron evidencias. Cada familia tenía su propia historia de manipulación, pero todas seguían el mismo patrón. Confianza traicionada, procedimientos no autorizados, resultados cuestionables y, sobre todo, familias construidas sobre mentiras. Mientras tanto, mantuve cuidadosamente la fachada de esposa resignada y civilizada. Firmé los papeles del divorcio sin protestas. Acepté el acuerdo financiero sin negociaciones. Incluso le deseé felicidad aparente a Ricardo y Camila cuando fue apropiado. Él estaba completamente convencido de que había salido limpio, libre para comenzar su nueva vida con la mujer embarazada que creía haber conquistado mediante un tratamiento médico legítimo. Siempre fuiste una mujer sensata y madura, Patricia, me dijo tras la firma final de los documentos, con una voz cargada de condescendencia. Estoy absolutamente seguro de que encontrarás a alguien que te valore como mereces. Te deseo felicidad y espero que podamos mantener una relación cordial por el bien de los niños. Sonreí con gracia y le agradecí, guardando para mí el conocimiento de que su vida, aparentemente perfecta, estaba a punto de desmoronarse de forma espectacular. La investigación oficial comenzó discretamente en los meses siguientes. Fiscales especializados, investigadores federales y auditores médicos examinaron años de registros de la Clínica Esperanza. Lo que descubrieron fue un esquema de fraude que iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Ricardo no solo manipulaba tratamientos de fertilidad, también cobraba por procedimientos innecesarios, inflaba el precio de medicamentos importados, mantenía una red de corrupción con proveedores de equipos médicos e incluso falsificaba investigaciones científicas para su publicación en revistas especializadas. El dinero desviado era lavado a través de una compleja red de empresas fantasma e inversiones inmobiliarias. Ricardo había construido un imperio financiero basado en la explotación sistemática de parejas desesperadas por tener hijos. Cada tratamiento fraudulento le generaba no solo dinero, sino también poder e influencia sobre las familias afectadas. 6 meses después de nuestro divorcio, cuando Ricardo estaba ocupado planeando su boda con Camila para finales de año, la operación policial fue ejecutada. El arresto se llevó a cabo en su propia clínica, durante un día normal de trabajo, frente a colegas médicos y pacientes que lo veneraban. Las esposas fueron colocadas en sus manos, esas mismas manos que un día yo había admirado por salvar vidas, ahora reveladas como instrumentos de manipulación y fraude. Las acusaciones fueron extensas y detalladas. Fraude médico calificado, violación de la confianza, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero, crímenes contra la dignidad humana, asociación ilícita y ejercicio ilegal de la medicina. La prensa cubrió el caso extensamente, llamándolo el médico que jugaba a ser Dios con la fertilidad y el mayor escándalo médico de la década. Lo que más me trajo una silenciosa satisfacción fue observar la reacción de Camila cuando descubrió toda la verdad. Ella no era solo una de las muchas amantes de Ricardo. Era una víctima más, cuidadosamente seleccionada por sus manipulaciones psicológicas y médicas. El bebé que llevaba en el vientre había sido concebido mediante inseminación fraudulenta, utilizando material genético de un donante completamente desconocido, elegido por Ricardo según criterios que solo él conocía. Toda la historia de amor que ella creía haber vivido era una fabricación elaborada. Ricardo había mentido sobre el proceso de fertilización, alegando que había sido una concepción natural, fruto de su pasión. En realidad, él había planeado su embarazo como un experimento más, documentando cada paso del proceso de seducción y manipulación. Camila estaba tan devastada como yo había estado meses antes, al descubrir que toda su vida había sido construida sobre mentiras cuidadosamente tejidas. Durante el juicio, que duró 6 intensos meses, testifiqué contra Ricardo junto con otras víctimas. Ver al hombre que un día amé y admiré sentado en el banquillo de los acusados me dio una extraña sensación de cierre y justicia. Ya no era el médico respetado que hacía milagros por parejas desesperadas. Era un criminal que había destruido la vida de decenas de familias para satisfacer sus impulsos narcisistas de control. Usted no solo destruyó nuestro matrimonio, dije durante mi declaración,
mirando directamente a los ojos del hombre que fue mi compañero durante 17 años. Destruyó la base misma de nuestra familia, y de muchas otras. Jugó con la genética humana, con la esperanza de las personas, con la confianza sagrada que depositamos en los médicos. Convirtió el sueño más íntimo de tener hijos en una pesadilla de mentiras, manipulación y control. Ricardo me miró con una expresión que mezclaba rabia, desesperación, sorprendentemente, algo que parecía arrepentimiento. Pero no dijo nada en su defensa. El juicio resultó en una condena ejemplar. Ricardo fue sentenciado a 18 años de prisión por múltiples delitos. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Sus bienes fueron confiscados para indemnizar a las víctimas y fue obligado a pagar compensaciones millonarias, incluyendo daños morales, tratamiento psicológico y apoyo financiero a las familias afectadas. La Clínica Esperanza fue cerrada definitivamente, y otros médicos involucrados en el esquema también fueron procesados y condenados. Camila me buscó poco después del juicio. Estaba en el 7º mes de embarazo y completamente perdida, tanto emocional como financieramente. Yo no sabía nada, me dijo entre sollozos. Realmente pensé que me había enamorado de un hombre íntegro y dedicado. Pensé que por fin había encontrado a alguien que me comprendía y me amaba de verdad. Miré a esa mujer joven, vulnerable, cargando en su vientre a un niño que también sería víctima de las manipulaciones de Ricardo. A pesar de todo el dolor que indirectamente había causado a mi matrimonio, no podía odiarla. Ella había sido tan engañada como yo. Tal vez incluso más, considerando su situación emocional cuando acudió al tratamiento. Camila, dije con una calma que me sorprendió. Tú también fuiste víctima de él, igual que yo, igual que todas nosotras. La diferencia es que tú descubriste la verdad antes de desperdiciar 17 años de tu vida con un hombre que nunca fue real. En los meses siguientes, algo extraordinario ocurrió. Las familias víctimas del esquema de Ricardo comenzaron a unirse, formando una red de apoyo mutuo. Creamos un grupo llamado Hijos de la Verdad, dedicado a ayudar a otras familias que pudieran estar atravesando situaciones similares. Compartíamos recursos para terapia familiar, apoyo legal, sobre todo, apoyo emocional para procesar la magnitud de lo que habíamos descubierto. Mis hijos, Isabela, Sofía y Mateo, fueron sorprendentemente resilientes cuando finalmente les conté toda la verdad. Obviamente, lo hicimos con cuidado, con apoyo psicológico profesional y muchas conversaciones. Isabela, siempre la más artística e intuitiva, fue la primera en hablar. Mamá, esto no cambia nada sobre quiénes somos o cuánto nos amamos. Tú, nuestra madre, siempre has sido y siempre serás, independientemente de la genética. Sofía, con su mente analítica, quedó inicialmente más perturbada. ¿Significa que nunca sabremos realmente quiénes somos genéticamente?, preguntó. Le explicamos que podríamos intentar averiguarlo mediante los registros incautados, pero que era una elección individual que cada uno podría hacer cuando se sintiera listo. Mateo, el menor, sorprendió a todos con su madurez. Entonces, papá no es nuestro padre biológico, pero tú eres nuestra madre de verdad, ¿cierto? ¿Y nosotros somos hermanos de verdad? Cuando lo confirmamos, simplemente dijo: entonces, estamos bien. La familia se basa en el amor, no en el ADN. El proceso de reconstrucción fue largo y doloroso. Pasé meses en terapia, procesando no solo la traición conyugal, sino la violación profunda de mi autonomía reproductiva. Ricardo me había robado mi capacidad de decisión sobre mi propia fertilidad, transformando mi maternidad en un experimento controlado. Esa violación era, en muchos aspectos, más devastadora que la infidelidad. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada de Ricardo desde la cárcel. Pedía verme, alegando que necesitaba disculparse personalmente. Dudé durante semanas antes de decidir ir. Quería entender qué pasaba por la mente de un hombre capaz de una manipulación tan sistemática. El encuentro fue surrealista. Ricardo parecía haber envejecido una década en el año que llevaba preso. Su cabello estaba completamente blanco. Su postura era encorvada y sus ojos ya no tenían la arrogancia confiada que yo conocía. Patricia, empezó. Sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que hice, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño específicamente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué convertiste a nuestra familia en un experimento?, pregunté,
observando sus manos temblorosas. «Porque podía», respondió con una brutal honestidad que me dejó en shock. Tenía el poder, el conocimiento, la posición, y mientras más lo hacía, más quería probar que podía controlar completamente la vida de las personas. Comenzó como una curiosidad científica, pero se volvió una obsesión. Me volví adicto a la sensación de tener control total sobre el futuro genético de las familias. Hizo una pausa, mirando sus manos. «Tú eras la prueba definitiva. Si lograba engañar a mi propia esposa, crear una familia entera basada en mi manipulación, entonces habría demostrado que era verdaderamente superior. Era puro narcisismo, Patricia. Me creía un dios. Sentí una mezcla de ira y lástima. ¿Y los sentimientos que dijiste tener por Camila también formaban parte del experimento?» «No», respondió rápidamente. «Camila fue diferente. Con ella creí sentir algo genuino, pero ahora veo que incluso eso era parte del patrón. Me enamoraba de mi propia capacidad de crear vida, de controlar destinos. Nunca fueron las mujeres en sí. Era el poder que ejercía sobre ellas. Salí de esa visita con una extraña sensación de cierre. Ricardo no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un hombre que se había perdido completamente en su propia arrogancia y sed de control. Eso no lo excusaba, pero me ayudaba a entender cómo alguien podía llegar a tal nivel de destrucción. 2 años después del juicio, nuestras vidas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Los niños estaban bien, prosperando en los estudios y desarrollando sus propias identidades independientes de los traumas familiares. Isabela decidió que quería estudiar psicología, inspirada por nuestra experiencia. Sofía mantuvo el interés en la medicina, pero ahora enfocada en la ética médica y los derechos de los pacientes. Mateo destacó en atletismo, canalizando su energía en logros positivos. Camila y yo desarrollamos una amistad improbable. Tuvo una hija hermosa, una niña a la que llamó Esperanza. Decidimos que nuestros hijos crecerían sabiendo del vínculo que los unía, todos víctimas de la misma manipulación, pero también sobrevivientes de la misma tragedia. Hoy, 5 años después, puedo decir que la experiencia, por más traumática que haya sido, nos hizo más fuertes. Aprendí que la familia no se define por la genética, sino por el amor, el cuidado y las decisiones conscientes. Mis hijos saben que son amados incondicionalmente, independientemente de su origen biológico. También me convertí en defensora de los derechos de los pacientes en tratamientos de fertilidad. Trabajo con legisladores para crear leyes más estrictas de supervisión médica y protocolos de consentimiento informado. Mi terrible experiencia se transformó en una misión de proteger a otras familias de pasar por lo mismo que nosotros pasamos. Ricardo sigue preso, cumpliendo su condena. Ocasionalmente recibo noticias suyas a través de los abogados. Su salud se está deteriorando y demuestra signos de arrepentimiento genuino. Pero eso no cambia el hecho de que destruyó decenas de familias para satisfacer su megalomanía. La verdad, descubrí, realmente libera, incluso cuando duele más que las mentiras. Prefiero vivir con el dolor de la realidad que en la ilusión de una vida construida sobre manipulación y control. Mis hijos y yo somos más auténticos, más conectados y más fuertes de lo que jamás fuimos cuando nuestra familia se basaba en las elaboradas mentiras de Ricardo. Y cuando miro a Isabela dibujando, a Sofía estudiando y a Mateo corriendo por el jardín, sé que tomé la decisión correcta. La verdad pudo haber destruido nuestra familia como era, pero permitió que construyéramos algo mejor, más verdadero y más fuerte en su lugar. La vida continúa, y nosotros también. No como víctimas, sino como sobrevivientes que eligieron transformar el trauma en crecimiento, las mentiras en verdad y la manipulación en amor auténtico. ¿Y tú? ¿Qué harías en una situación así? ¿Cómo reaccionarías ante una traición tan íntima y compleja? ¿Quién crees que fue el más culpable en esta historia? Déjame tus comentarios y reflexiones.